Voy a invitarles a que tengamos un instante de oración para dar inicio a nuestra reflexión de hoy. Padre Celestial, en esta mañana hemos leído tu palabra, hemos buscado hacer tu voluntad, procurando iniciar este día, buscando glorificar tu nombre. Iniciar este día buscando tu bendición prometida para nosotros. Hemos compartido la alabanza y la oración, hemos compartido la oportunidad de reunirnos en esta mañana y por eso te damos gracias. Hemos leído la Biblia juntos y te rogamos que esa palabra compartida sea alimento espiritual para nosotros y en esta reflexión que tenemos, Señor, tú seas edificándonos a todos. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, bueno, nosotros hemos estado buscando glorificar el nombre del Señor a través de la lectura de la Biblia juntos. Y en mi caso les he llevado hasta el cansancio la permanente lectura del Evangelio de Juan. Y por cierto, hoy no es una excepción, sino al contrario, continuamos nuestra lectura en la última parte del capítulo 8 que ya leímos alternadamente. Un capítulo que nos desafía. Quería desafiarnos intentando poner un título a nuestra lección de hoy. Y este que quiero compartir es esta idea de que la verdad, si no transforma, endurece. Que es lo que observamos en este pasaje, en realidad en el capítulo completo, en la conversación que Jesús viene teniendo con estas personas en el templo, que son en general llamados los judíos. Él, en el pasaje que hemos leído, intensifica esta intención de desafiar su incredulidad. Como hemos visto en todo el libro en realidad y también en este capítulo, gradualmente la palabra del Señor va haciendo una amonestación aún más evidente, más seria, más desafiante a su audiencia. Cada vez es más claro y más directo. Y sin embargo, lo que hemos visto es que cada vez los que lo oyen son más duros para entender y siempre se quedan en lo superficial y le responden o contraargumentan con ideas basadas en la lectura simple de lo que el Señor les está diciendo. Este diálogo que hemos leído, que registró Juan en el Evangelio, es producto, o sea, el tono al que llega es como un avance increciendo, va aumentando la intensidad de esta conversación. El Señor Jesús lo vemos que se muestra aún más crítico para calificar la vida espiritual de los judíos, de esos que lo están escuchando. Y por su parte, contrariamente a lo que uno podría pensar que debiera pasar, en vez de mostrar algún grado de humildad o de vergüenza al ser denunciados por la palabra del Señor, al ser descubiertos en su pecado, lo que intentan hacer es contraargumentar, negando lo que el Señor les está diciendo, que son pecadores, que se van a morir eternamente, que son, en vez de hijos del Padre Celestial, les ha dicho que son hijos de Satanás. De este modo, solo consiguen simplemente hacer evidente lo que el Señor les dice y le dan toda la razón. Porque en el fondo, en la medida que van contraargumentando, van mostrando el contenido de sus corazones. Y eso comienza realmente a acusarlos y a darle efectivamente la razón al Señor. El Señor es el que va develando lo que el corazón de esta multitud o este grupo de, se supone, religiosos que están en el templo, han ido desarrollando y aumentando en su vida.
Entonces, este episodio que hemos leído, aunque no está claramente dicho, nos confirma a nosotros como iglesia, como creyentes en Jesucristo, grandes verdades que son propias de lo que hemos aprendido en nuestra iglesia al acercarnos al estudio de la palabra. Por ejemplo, el hecho de atender al llamado del Señor. Esto ciertamente no responde a un acto voluntario del corazón del hombre, sino a la obra de Dios, que es la que Él hace en el corazón de nosotros, de las personas que necesitan al Señor. Aquí podemos reforzar la idea de que el Señor, cuando Él quiere, transforma el corazón de un ser humano, de, de un pecador. Y ciertamente el pasaje que hemos leído no es la ocasión en la que vamos a ver el testimonio de alguien que escucha la palabra de Jesucristo y se rinde a sus pies. Y curiosamente podemos acordarnos de hace quizás un año atrás, cuando leíamos el pasaje en que Jesús se encuentra con la mujer samaritana y tiene una conversación parecida, como decíamos el domingo pasado, en que Jesús también la desafía, también devela su corazón. Y lo que vimos allí es que sí, allí el Señor quería transformarlo, quería transformar ese corazón duro en un corazón sensible a su palabra. Y ella, frente al desafío del Señor, también usó también argumentos para, digamos, desafiar su mensaje, para defenderse. Y también usó esta expresión: nuestro padre es Abraham. Pero allí hubo una diferencia. Jesús la miró a los ojos, le habló y su vida cambió radicalmente. Y cambió para siempre. Lo vimos en el testimonio que ella dio al comenzar a contar la experiencia de haberse encontrado con Jesucristo. Pero acá en el pasaje que hemos leído, cuando el Señor les habla a los judíos, cuando el Señor los enfrenta, lo que sucede es que sus corazones se van endureciendo aún más. Y las palabras del Señor, en vez de quebrar la resistencia de esos pecadores, los hunde más aún en ese propio pecado. Y comienza a salir a la superficie las más bajas pasiones, propias, como el propio Jesús les dijo en el mismo capítulo, propias de los seguidores de Satanás. Mentira, odio, deseo de matar. Por eso, hermanos, lo que recordamos hoy al mirar este pasaje donde parecía ser que la voz del Señor no tiene efecto en su audiencia, si el Señor no toca los corazones, no hay cambio. No es posible la conversión sin que el Señor la desee. A través de esta introducción quiero invitarles a valorar lo que hacemos hoy, cuando nosotros, como Iglesia Presbiteriana de Chile, como cuarta Iglesia Presbiteriana, conmemoramos los 152 años de existencia de nuestra Iglesia. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de testificar en adoración, en gratitud, por el privilegio, por el milagro de que quienes somos parte de esta iglesia hayamos sido tocados por el Señor porque Él quiso transformarnos. Porque cuando Él nos habló, no develó lo más profundo y oscuro de nuestro corazón, sino que lo limpió para dejar que de nuestro corazón desapareciera la dureza y llamarnos a una nueva vida. Es una oportunidad para dar gracias por eso. Una historia de 152 años donde hubo muchos que el Señor transformó por medio de su palabra. El pasaje que hemos leído es una prueba doctrinal de las que en nuestra iglesia decimos nos identifica, que son parte de nuestra identidad como creyentes. Una iglesia presbiteriana, reformada, bíblica, que glorifica el nombre del Señor Jesucristo. Ese Señor en el que hemos creído es soberano. Y aquí en el pasaje podemos ver que Jesucristo no vino a ellos. Curiosamente, no vino a ellos, aunque les habló, Él no venía a ellos, sino a nosotros. A quienes podemos decir no con orgullo, sino que con gratitud, a quienes
habían sido amados desde la eternidad por el Señor, a quienes el Señor miró y por quienes quiso morir en la cruz. Si el Señor hubiese querido que todos esos judíos que lo escuchaban eh, hubiesen transformado su vida, hubiesen rendido su corazón a Él, perfectamente lo podría haber hecho. Y Él pudo haber puesto en ese instante un nuevo corazón. Pero no fue así. En la soberanía de Dios debemos entender que el Señor es quien viene a nosotros cuando Él quiere y a quien quiere. Y como vemos en el texto, los corazones de esas personas enfrentados a la palabra del Señor, cada momento se endurecen más. Y vemos cómo se va eh, desarrollando un, un progresivo, una progresiva reacción violenta frente al Señor. Esos corazones, en vez de arrodillarse, como vemos en el texto al final, solo pensaban en matarlo. Ahí el texto refleja que quisieron lapidarlo, lanzarle piedras hasta morir. Imaginen hasta dónde llega la naturaleza humana cuando es enfrentado con su propia verdad y no hay disposición en el corazón. Estaban en el templo y fueron capaces de ir a buscar piedras para apedrear al Señor Jesucristo allí, porque acusándolo de cosas erróneas. Pero el texto también dice, el Señor no lo permitió, porque la hora aún no llegaba. ¿Y por qué no lo permitió? Porque Él tenía un plan que seguir. Por eso nosotros hoy celebramos que durante todo este tiempo hubo alguien que habló a muchos, que tocó muchos corazones y los transformó. Y producto de ello es que nosotros conocemos hoy el Evangelio. Desde David Trumbull hasta el más reciente de nuestros hermanos. El Señor Jesús nos habló para transformar nuestras vidas. Por eso tenemos que dar gracias, porque somos una iglesia privilegiada, porque aquí estamos reunidos aquellos a quienes el Señor le habló para transformar sus corazones. No como aquellos judíos que eran endurecidos cada vez más en la medida que iba progresando este intenso diálogo que hemos venido mirando en el capítulo 8. Hoy nosotros debemos adorar al Señor, porque cuando Él nos habló, era para llamarnos. Y no para denunciar nuestra mentira y odio, no para hacer aflorar nuestras pasiones más eh, depravadas, como pasa en este pasaje. Debemos dar gracias al Señor, porque Él a nosotros no nos llama mentirosos, ni tampoco nos dice que somos hijos de Satanás, como en el párrafo que hemos leído y en el anterior del capítulo 8, sino que como decía la primera alabanza que escuchábamos y entonábamos en esta mañana, aunque veamos nuestra muerte, confiamos en que le veremos, porque el Señor Jesucristo a nosotros hizo significativa la frase que él pronuncia en el versículo 51. De cierto os digo, el que no guarda mi palabra, nunca verá muerte. Amados hermanos, hoy es tiempo de adorar al Señor, porque Él ha sido fiel y ha soportado a nuestra iglesia, en el sentido de sostener y también en el sentido de que a nosotros nos ha soportado con nuestras debilidades y nuestra naturaleza. Ha hecho real en cada uno de nosotros, que le hemos conocido a través de la palabra y muchos a través de la palabra predicada en nuestros templos. Ha hecho real en nosotros la convicción de que no veremos la muerte, nunca, porque Él nos ha permitido tener oídos espirituales para guardar su palabra, como el propio Jesús les decía a los judíos.
Hay muchas cosas que celebrar hoy día. Hoy la palabra que leemos es una invitación para glorificar el nombre del Señor, porque nos permite contarnos entre aquellos a quienes el Señor les tuvo compasión y misericordia. Glorificado sea el nombre del Señor por siempre. Hoy el Señor nos hace un llamado a cultivar un corazón sumiso y no altivo, porque la verdad de Jesucristo endurece el corazón altivo y bendice el corazón sumiso. Amados hermanos, hoy nosotros, como parte del pueblo del Señor y como miembro de esta iglesia que cumple 152 años, tenemos una gran responsabilidad. Dar un testimonio de la verdad y no de la mentira. Dar un testimonio de qué es lo que guardamos en nuestro corazón. Nosotros debemos aprender a cuidar cómo reaccionamos ante la palabra de Jesucristo, ante el Evangelio. Sobre todo cuando lo que el Señor nos dice no nos gusta. A los judíos, cuando lo escuchaban, no les gustaba lo que el Señor les decía. Y todo el diálogo que hemos visto entre Jesús y los judíos nos da señales de cómo se comporta aquel que se ve afectado por la verdad, esa verdad que devela, que hace evidente lo oscuro del corazón humano. Por eso hoy día, para honrar la herencia de la historia que hoy celebramos, no es poco 152 años, el Señor nos llama a considerar con temor su palabra, a evitar con humildad, evitar imitar a esta audiencia que dialoga con Jesucristo, que descubierta en los sentimientos de su corazón, sigue argumentando desde lo superficial, desde lo literal, avanzando hasta llegar a un punto más bien de atrevimiento. Si vemos el texto, Jesús les dice cosas espirituales y ellos responden con cosas bastante humanas. Parten diciendo, sabemos que eres samaritano, que eres demonio. Se atreven a decirle eso cuando el Señor Jesucristo les ha dicho a ellos que no son testimonio de que su Padre sea Dios, porque su corazón hay pecado, porque no verán la vida eterna sino la muerte, porque son ellos hijos de Satanás. Y entonces toman el argumento y se lo devuelven, levantando ciertamente falsas calumnias frente a Jesucristo. Nos decimos bien nosotros, tú eres samaritano y que tienes demonios. La verdad es que dicen que no había mayor ofensa para un judío que le dijeran que era samaritano, que eran en la época los enemigos públicos número uno. Y más aún, ellos van más allá. Le dicen a Jesús que es un demonio. ¡Qué temeridad! Pero esta es la forma más típica en que nosotros nos enfrentamos o nos defendemos de aquello que no podemos explicar o que nos acusa. Cuando nosotros culpamos a otros de nuestras propias debilidades, por ejemplo. Si a alguien le dicen que es ladrón, se pone a la defensiva y dice, ¿y tú? ¿No hiciste lo mismo tal y tal y tal y tal vez? Y comienza, en vez de reconocer, a buscar una manera de encontrar argumentos para defenderse de su pecado, negarlo y hacer, a lo menos empatar con el otro, para decir, tú no tienes autoridad para hablarme a mí. Un corazón duro, como el de los judíos, a cada instante que se enfrenta a su palabra, aumenta su distancia del Señor. Y aquí vemos que ellos van alejándose más y más al tratar de acusarlo a él, en realidad de lo que había en sus propios corazones. Por eso hoy nosotros estamos llamados a cultivar una relación con nuestro Señor, gozando de esa promesa de la vida eterna.
dando señales efectivas de que ha habido un cambio profundo en nuestras vidas. Tenemos que dar gracias, como hemos dicho, de que el Señor no nos habló para endurecer nuestro corazón, sino que nos habló para ablandarlo, para transformarlo, para ofrecernos la oportunidad de la promesa de la vida eterna, alejándonos de las prácticas como las que vemos en el pasaje, los judíos desafiando a Jesucristo, rebuscando entre sus malos pensamientos argumentos para rebatir al Señor la verdad que le está planteando. Lo que Jesús hace al dialogar con ellos es develar lo que hay en el corazón de los judíos. Porque lo que vemos ciertamente es que los judíos verbalizan lo que Jesús está diciendo que hay en sus corazones. Y en vez de responder humildemente, lo que hacen es con altanería negar la verdad a la que se enfrentan. Ante el Señor, amados hermanos, no caben justificaciones. Lo que corresponde es que haya corazones humildes, corazones dispuestos a recibir su palabra y a obedecerla. Condición ciertamente que en el pasaje no vemos que los judíos estaban dispuestos a cumplir. Por eso es necesario que la iglesia, que cada uno de nosotros sea sensible al llamado, capaz de responder a la invitación del Señor, pues no nos podemos olvidar de el maravilloso milagro que obró el Señor al morir por nosotros en la cruz, cuando quienes merecían ese destino éramos todos nosotros que gozábamos de un corazón duro. Hoy que gozamos de un corazón reblandecido por su misericordia y gracia, tenemos que dar gracias al mismo Señor, porque Él nos hace oír y obedecer su palabra. El Señor Jesús les dice a los judíos: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. No nos vamos a detener nuevamente en las respuestas que cada uno de los judíos allí presentes tuvo para desafiar al Señor y cuestionar lo que Él estaba diciendo, haciendo respuestas que son ingenuas. Si no cumplen ni 50 años, ¿cómo tú lo ibas a conocer, por ejemplo? Hoy, frente a esas palabras, nosotros, en nuestro aniversario, en este día del Señor, en que nos reunimos para edificarnos, gocémonos atendiendo a la palabra. Vivamos para el Señor en obediencia y testimonio piadoso, hasta que nosotros nos gocemos al ver su día, cuando el Señor venga en gloria y majestad por su iglesia, por cada uno de ustedes. Por eso hoy día, en nuestro aniversario, damos gracias porque el Señor no endurece nuestro corazón, sino que lo transforma para hacerlo obediente a su palabra y disponernos en su misericordia a gozar de los beneficios del amor eterno de Dios que nos conduce hacia la vida eterna. Agradezcamos la invitación de vivir una vida que dé testimonio real de que Jesucristo murió en la cruz por transformar nuestras vidas y darnos vida eterna. Que el Señor esté con nosotros y nos bendiga en este día. Amén. Padre Celestial, tú eres bueno con nosotros. Llena nuestra vida de las mejores bendiciones. Tu palabra es ciertamente nuestra mejor bendición. Hoy queremos pedirte humildemente que acepte nuestra adoración y gratitud por el privilegio de haberte conocido, por el privilegio de haber escuchado tu palabra y recordarnos, oh Señor, qué has hecho tú por nosotros. Gracias, oh Señor, porque tu palabra transformó nuestros corazones. En Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén. Vamos a concluir nuestro culto procurando escuchar una alabanza que da testimonio de que el fundamento de nuestra fe, de nuestra iglesia, es Jesucristo nuestro Señor.